para que de esto te lleves un resto a tu vida, que es precisamente el de que te quedó una posibilidad de pensar lo impensable para el humano, aún en las cuestiones más peligrosas para el humano. Son finalmente las que, por lo menos, escúchame, por lo menos, como mínimo, en la humanidad llamamos respuestas heroicas. El barco se hundía y el capitán siguió siendo el capitán del barco hasta el final. Bueno, es fácil ser el capitán cuando capitán en cubierta y todos se cuadran. Ahora, cuando, entienden, a la humanidad se le está hundiendo ya, por lo menos, 2 bombardeos jodidos en lo que va del año, y ante eso, a la demanda del humano un iniciado responde, ya es en sí mismo, comprendamos, un acto heroico. Ahora, ¿qué pasa cuando se acaba la demanda del humano? Lo que al humano le demanda urgencia, emergencia. Ahí es donde ya no es solo un pasaje al acto, sino que constituye acto. Cuando se acaba la emergencia. El acto se inicia en la emergencia, pero vuelve a ser absorbido como el palo enjabonado cuando se acaba la emergencia, si solo era por la emergencia. Está claro. Todo el mundo es religioso cuando está ante una emergencia, ¿viste? Que Dios, yo nunca te pedí nada, pero ahora yo no... O sea, es fácil ante la emergencia recurrir a... No tiene gran mérito. El mérito es cuando precisamente eso te queda como una cuestión que te llevas a tu vida ahora que no hay emergencia. Bueno. Como el otro día yo hice un anticipo de la cuestión en el desde dónde, parto de ahí sin suponer que lo recordás o lo entendés o lo conociste o lo pensaste o lo escuchaste cuando lo ubicamos, y de ahí en más avanzaremos. La notable coincidencia, por no decir casualidad, de que el coronavirus, si lo sometes a escucha, te muestra una estructura en su generación, no te puede pasar de largo. Pensalo así. Aparece algo a lo que el humano llama papavirus en el momento en el cual se muere un papa. ¿No? Qué raro, uno diría. ¿No tendrá entre sí una estructura donde cada elemento no es un elemento, sino que son parte de una estructura? ¿Me entienden, no? El coronavirus aparece, y aunque le querían cambiar el nombre, no le podían cambiar el nombre, no le encontraban el nombre. Cuando la humanidad estaba ante un episodio extrañamente inédito, en la humanidad, en la corona británica, para más datos. Virus, británica, virus, corona. Es muy extraño, pero la humanidad estaba, interesada, asombrada, cholulamente energizando. ¿Qué pasaba con la principita que se iba y el principito que se iban de la corona británica? A ver qué hacía ante eso la reina, a ver qué va a pasar. Estaba con la mente muy en eso, y de pronto aparece el coronavirus. Si esto le pasa a un paciente, ¿me entienden?, que está muy ocupado con lo que pasa con su mamá, que se llama, Sara, y de pronto le agarra sarampión, yo no puedo dejar de entender que me está diciendo eso, que ahí cada elemento no es un elemento, sino que forma parte de una estructura. Está claro, ¿no? La humanidad estaba muy ocupada en lo que pasaba con Sara y de pronto se enferma de sarampión. Cambia Sara por... La humanidad estaba muy ocupada en lo que pasa con la corona y de pronto se enferma de coronavirus.
Yo no soy psicoanalista si no considero eso. Yo no soy freudiano si no considero eso. Yo no soy lacaniano si no considero eso. Y yo no soy iniciado si no considero eso. Porque el poder de la palabra generando realidad compete por igual a todo lo que acabo de mencionar. Ubicado esto, de entrada, te das cuenta que, por eso te digo, si yo fuera vos, me cuidaría, porque es muy fácil de esto rápidamente llegar a la conclusión de que quedaste afuera porque es un delirio. Porque ¿qué carajo tiene que ver? Nada desde afuera de la iniciación. Nada desde afuera de la estructura del sujeto. Nada desde afuera de lo que la enseñanza te enseña. Todo desde adentro. Y conectar lo que ocurre afuera con los ordenadores de lo de adentro ya es conectar ambas cuestiones. Y como ves, no solo no le quito el cuerpo, sino que tampoco dependo de si en el azar surge y lo ponen en juego. En todo caso te lo propongo y vos decidiste. Ahora bien, ¿y qué hago, José Luis? Bueno, primero entendamos que desde donde se armó me exige una escucha que me ordena el caos a la pelota. Más caótico que una epidemia pandémica ya, no, difícil. Eso es un gran caos. Pero con la escucha empiezo a ver un orden. Y aunque se hayan volteado 10 fichas, 100 fichas o 10.000 fichas del dominó, no dejo de ver qué fue lo que originó que las fichas se empiezan a contagiar entre sí, literalmente. Si yo entiendo eso, estoy entendiendo de entrada que ahí está, bueno, mejor que nunca dicho, el virus de lo que está enfermando a la humanidad, que no es precisamente el coronavirus. Si yo ahora te preguntara, ¿y qué es? Vos me tendrías que decir que ya no sabemos si estamos hablando de extramuros o de intramuros. Porque si yo te preguntara, ¿qué es lo que pasó en la corona? Vos me tenés que responder, separación en lo denso. Adentro, afuera. Separación en... Uy, Dios, te vengo rompiendo las pelotas con que te cuides de la separación en lo denso, con que te cuides de unirte en lo denso para creer que con eso resolvés la separación en lo denso, con que te cuides de separarte en lo denso porque con eso te crees que resolvés la unión en lo denso. Te vengo rompiendo las pelotas con eso desde hace no menos de 2 años. Cuídate de creer que la separación en lo denso resuelve algo de lo que ocurre, aquello a lo que estás unido por la unión en lo denso. Y lo que explota ya a niveles que no se limitan a las revistas del mundillo de la realeza, sino que estructuralmente salta a otro lugar, nada más y nada menos que a la salud de la humanidad, viene signado como un claro origen en la corona, separando en lo denso y uniendo en lo denso. A ver, hilo conductor. Por lo pronto, de entrada ves algo. Ese hilo tiene unido lo que venimos trabajando en la escuela. ¡Qué extraño! Cuando yo en la escuela te advierto de tal cuestión, eso explota en el mundo. Y bueno, bienvenidos a nuestra historia. Así, y esa es nuestra historia. Nuestra historia es, cada vez que yo pongo en juego un tema, pa' bien o pa' mal, sea el tema, no importa, por lo interesante o por lo grave o por lo peligroso, después aparece en el mundo. Lo primero que no podés perder de vista es el hilo entre adentro y afuera. Si no perdés de vista, bueno, esa es la metáfora de la entrada y salida del laberinto de Ariadna. Un hilo que conecte el afuera con el adentro, y que ni desconecte el afuera cuando estás adentro, ni desconecte el adentro cuando estás afuera. Ese es el hilo de Ariadna. Que no por nada es una de las vías por las que se ubica, bueno, nada más y nada menos que mitología iniciática.